Buenas tardes a todos. Me llamo Grzegorz Bąk, soy profesor de Filología Eslava de la Universidad Complutense de Madrid, soy filólogo e historiador, y voy a moderar este debate sobre los fake news. Ante todo agradezco la invitación de Getafe Negro, del Instituto Polaco de Cultura, para participar en este debate, pero yo participo como moderador. Tengo a mis dos lados los expertos en el tema. A la izquierda, Paulina Derewo-Pelz, que es diplomática de carrera y actualmente ejerce como jefa de la Unidad de Estrategia y Lucha contra la Desinformación en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. Su experiencia abarca la desinformación, la comunicación estratégica y la ciberseguridad. Es licenciada en Lingüística y Derecho. Y a la derecha tengo al profesor Ricardo Ruiz de la Serna, que es profesor colaborador de Comunicación Estratégica Online en las titulaciones internacionales de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha sido profesor visitante e investigador en universidades de Alemania, los Países Bajos y Polonia, Jagiellonica de Cracovia, entre otras. Forma parte del Consejo Asesor de la revista Studies in Politics and Society, Política y Społeczeństwo de la Universidad de Rzeszów de Polonia. Bueno, como moderador también me corresponde hacer una pequeña introducción al tema. Bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando hablamos de las fake news? Evidentemente estamos hablando de noticias falsas, pero quizás el término mejor que noticias falsas es noticias falseadas, porque estamos hablando de las noticias que se propagan, noticias que no son verdaderas, de forma deliberada, para confundir, para desinformar. Bueno, desde la perspectiva histórica, no es una cosa nueva, porque tenemos ejemplos de eso desde la antigüedad, ¿no? Y podríamos encontrar en la historia antigua, en la historia moderna, por ejemplo, la cuestión, por ejemplo, de la leyenda negra de España. Podríamos hablar aquí de muchas noticias falsas. Polonia en el siglo XVIII pues, también fue objeto de varias campañas por las potencias que luego repartieron el territorio de Polonia. Hace no mucho, una historiadora española que trabaja en la Universidad de Varsovia encontró un ejemplo muy interesante de un verdadero fake news ruso sobre la guerra de independencia española. Resulta que los soldados polacos participaron al lado de los franceses en la guerra de independencia española, las guerras napoleónicas, y había partes como gloriosas, como la victoria de Somosierra, y partes no tan gloriosas, partes que luego se convirtieron en una especie de remordimiento de conciencia para los polacos, para los que participaron en la guerra, como por ejemplo el asedio de Zaragoza. Y tenemos bastantes testimonios sobre el asedio de Zaragoza. Hace unos años, con mis colegas de la Universidad Complutense, publicamos un libro titulado Los soldados polacos durante la Guerra de Independencia Española, que reúne un texto muy interesante, una traducción de un texto muy interesante de un oficial que luego fue un general en el ejército polaco, pero entonces era teniente, El asedio y la defensa de Zaragoza, así se titula. Y entonces este autor finalmente llega a convencimiento de que la razón tiene los defensores, ¿no? Es una situación muy dura. Y entonces de este tipo de memorias hay muchas memorias en Polonia, ¿no? Y los escritores luego tomaron estas memorias para escribir novelas. Es un tema que es muy debatido, que fue muy debatido en Polonia. Y entre estas novelas, pues hay una novela muy importante de Stefan Żeromski titulada Cenizas, que luego fue puesta en la pantalla por Andrzej Wajda, con la misma película Cenizas, muy conocida, muy conocida. Y tenemos ahí una escena donde los soldados polacos pues,
cometen verdaderas barbaridades. Ya no voy a entrar en detalles porque sería precisamente propagar fake news. Porque una historia realmente muy dura del asedio de Zaragoza está basada en un relato que tanto el escritor polaco como el director, como muchas generaciones de los polacos, pues consideraron como un relato real. Y resulta que la historiadora española, pues tratando este texto, llega a la conclusión que la fuente, la memoria, es totalmente falsa. Es decir, la persona que lo escribe no estuvo en Zaragoza, nada tiene que ver con la realidad del asedio. Finalmente encontró una fuente rusa, es decir, se escribió un texto ruso, unas memorias de un soldado polaco, que luego fue traducido al polaco, y los polacos lo entendieron que es una memoria real, y realmente no fue una memoria real, ¿no? Esto no... Pero bueno, de alguna manera entró en circulación hasta ahora, hasta el siglo XXI, ¿no? Y es un ejemplo del siglo XIX, ¿no? Entonces, simplemente para que entendamos que este tipo de cosas existían antes, ¿no? No es una cosa nueva. Pero en el siglo XXI el tema llega a ser más importante. ¿Por qué motivo? Porque hay otra situación en cuanto a los medios de comunicación. Porque además de la prensa, los libros que teníamos antes, hace unas décadas nació la radio, luego la televisión y en los últimos años Internet. Y eso cambia totalmente la dinámica de la propagación de la información, de la difusión de la información, y hace que tenemos que mirar este tema desde otros puntos de vista. Bueno, un contexto reciente muy importante desde el punto de vista polaco es la invasión rusa a Ucrania en febrero de este año, pero tenemos que entender que la guerra ahí ya está desde el año 2014, ¿no? La guerra, porque primero fueron ocupados unos fragmentos importantes, unas provincias importantes, regiones importantes ucranianas, Crimea y luego la parte de Donetsk y Lugansk. Pero desde 2022, desde este año, tenemos la invasión ya a todo el territorio, ¿no? de Ucrania. Como Polonia es un país que colinda con Ucrania, que digamos, ha servido como refugio de más de 2 millones de ucranianos y 7 millones que pasaron por Polonia para llegar a otros destinos, pero también es el país que ayuda a Ucrania con material bélico, creo que en el segundo lugar después de Estados Unidos. Entonces también Polonia se convierte en objeto de acciones de información. Pero efectivamente Polonia no tiene exclusiva, ni Ucrania tiene exclusiva. Es decir, lo de desinformación es una cuestión bastante generalizada, es decir, objeto de desinformación son diferentes países, y no solamente países. Y aquí también es un tema importante, que cuando hablamos de fake news, que no pensemos que se trata simplemente de una información, sino muchas veces se trata de unas campañas, de unas estrategias. Pero bueno, de todo esto creo que mejor nos van a hablar los especialistas. Y entonces a mí se me ocurre la primera pregunta que quería dirigir a Paulina Deriwo-Pelz, que nos dijera, que nos diga si realmente lo de la desinformación, de las fake news, realmente es tan importante como pensamos. No. Muchas gracias a nuestra traductora de hoy. Voy a hablar en polaco. Bueno, vamos a tener la traducción al castellano. Paulina va a hablar en polaco, pero tenemos traducción. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores del Festival de Getafe Negro. Es mi primera vez, estoy en Madrid, primera vez en Getafe. Estoy absolutamente encantada con Getafe, me gusta mucho.
todo el festival, como comprendo, se trata de la novela policíaca, pero la campaña de desinformación podría ser un argumento muy interesante para utilizar de los autores de la novela de la novela del crimen. La influencia de la desinformación, más de un libro interesante podría crearse sobre ese tema. Como dijo el señor profesor, la desinformación es realmente cosa nada nueva. Yo iría más lejos. Todos ustedes se acuerdan perfectamente la historia del caballo de Troya. Un intento de conquistar Troya por los griegos no lo consiguieron, entonces ante los muros pusieron una estatua enorme de un caballo donde había unos soldados griegos escondidos. Este caballo estaba allí esperando que los troyanos se interesen por él durante unas semanas, pero apareció un hombre Tusimón que empezó a convencer a los troyanos que merece la pena en este caballo dentro de la ciudad, porque esto va a ser beneficioso, que va a haber ventajas, que la ciudad va a conseguir la libertad gracias a la diosa Palas Atena. Era desinformación. Persimo era un griego camuflado, era el transmisor de la desinformación. Estaba contando a los habitantes de Troya que dejar entrar ese caballo en la ciudad sería beneficioso, que traería algunos beneficios. Ya sabemos, final de esta histeria, se volvió absolutamente contra los habitantes de Troya. Es uno de los ejemplos. También muchos estrategas de la política internacional durante siglos subrayaban que la desinformación es una de las herramientas clave en las guerras. Sun Tzu lo escribía, también les recomiendo su libro El arte de guerra. Así se subraya muy fuertemente el sentido de la desinformación. Volviendo también a la historia de ese fenómeno, hay que subrayar que en el siglo XXI el nivel de desinformación ha tenido otra forma, sobre todo a través del hecho de que tenemos lo llamada democratización del acceso a la información. Todos nos convertimos, podemos, líderes de opinión, podemos ser influencers. En TikTok, Instagram, si tenemos unos followers, pues, y podemos voluntariamente o involuntariamente disponer de desinformación y propagarla. Los medios sociales tienen aquí un campo de actuación enorme. Unos ejemplos. Miren, por ejemplo, los resultados de Universidad Americana Tecnológica que investiga la desinformación. Desde hace muchos años se ocupan profesionalmente de ese tema. Durante unos años, desde 2006 a 2017, estaban analizando las inscripciones en Twitter. Durante todos estos años han investigado millones de tweets y resultó que contenidos de carácter falso de desinformación se propagan 6 veces más rápidamente que las informaciones verdaderas. Fake news llegan a 70% más de personas que los contenidos verdaderos. Nos podemos preguntar por qué pasa esto, por qué tan fácilmente creemos en la desinformación y sin voluntad nuestra propia, sin querer, colaboramos con esa propagación. Los behavioristas se ocupan de esto, los que profesionalmente estudian behaviorismo, inciden en el hecho de que muchos likes de un post lo hace que parece ser más fiable. Estos contenidos no están legitimados, pero cuando hay muchos likes, es más fácil que lo propaguemos nosotros también y lo propaguemos más. También indican estos investigadores que las personas que son más emocionales
tienen también una predisposición más rápida, creer en las informaciones con carácter emocional. Cuando miramos de los contenidos de informaciones, tienen un carácter muy emotivo. Tienen que dar en los puntos frágiles en una discusión, sobre todo en un momento sobre un tema antagónico político. En el ejemplo de España, referéndum sobre Cataluña. También aquí se podía observar que la campaña de los contenidos de desinformación estaban ahondando esas divisiones, separaciones dentro de la sociedad. En Polonia vemos también cómo es un problema realmente muy arraigado desde 24 de febrero, o sea, la invasión ya definitiva de Ucrania. La frontera polaca atravesaron 7 millones de ucranianos. 2 millones se han pasado al resto de otros países europeos, pero quedaron 5 millones. Ahora mismo en los medios polacos observamos unos intentos de crear algunas divisiones, antagonismos entre polacos contra los refugiados ucranianos, utilizantes botów y troles en las plataformas sociales. Es un reto al que nos tenemos que enfrentarnos. No os quiero aburrir, pero quiero entrar en un pequeño elemento interactivo. Les voy a mostrar y les voy a preguntar qué tienen en común entre ellos. Espero que la traductora... Ya niestety, yo no veo las fotos desde aquí. ¿Qué une estas tres personas? Puede ser en español. Pueden contestar en español. Drodzy Państwo, te osoby nie istnieją. Estas personas no existen. Czy te wizerunki wyglądają na sztuczne? ¿Les parecen que estas imágenes parecen artificiales? Yo creo que no. Bardzo serdecznie polecam odwiedzenie strony. Y les recomiendo visitar la página Random Face Generator. Es también imagen de una persona que no existe. ¿Y do czego zmierzam? ¿A dónde quiero llegar? Generar una imagen así son menos de 20 segundos, es gratis, cualquiera puede hacerlo sin suscribirse, sin abonarse. ¿A dónde lleva? Lleva a la situación donde crear una cuenta falsa y propagar contenidos de desinformación se convierte en accesible y muy popular sin costes. Eso nos demuestra qué reto, de qué tamaño es el reto y cuál difícil es la construcción de la resistencia contra esta desinformación, de buscar información en diferentes fuentes, no basarse solamente en un Twitter o un Facebook en una fuente. Termino y paso la palabra al profesor. Este enfoque tan moderno y contemporáneo, diría yo, ¿no? Porque estamos ya tocando también el tema de fake news y tecnologías. Pero quería preguntar al profesor Ricardo Ruiz de la Serna cómo él ve este problema también desde el punto de vista de humanidades en general e histórico. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Bardzo dziękuję za organizację Getafe Negro, festiwalu powieści kryminalnej w Madrycie. Ja jestem absolutnym entuzjastą tego typu powieści, także nie mógłbym się tutaj czuć lepiej jak we własnym domu niż tutaj. Muchas gracias también, por supuesto, al Instituto Polaco de Cultura, que me da la oportunidad de reflexionar sobre dos de las cuestiones que más me interesan en este tiempo, la novela negra y las fake news, ¿no? Y yo creo que parte del problema, decía Aristóteles, que conocer algo es conocerlo en sus causas. Parte del problema de las fake news, de las noticias falsas, viene precisamente de la crisis de la enseñanza de las humanidades, de las asignaturas que contribuyen a formar juicios, a someter a crítica aquello que se nos presenta como aparentemente verdadero. La filosofía,
la literatura, la historia, el arte, incluiría incluso la música, forman el espíritu, forman el sentido crítico. Nos permiten, nos abren a formarnos un juicio y a sospechar de cosas que aparentemente son ciertas, por ejemplo, de imágenes creadas artificialmente. Lo que pasa es que antes se preguntaba por la gravedad de las noticias falsas. Y yo creo que hay dos modelos de desinformación. Existe un modelo que inicialmente es el más efectivo, pero también es el que tiene un ciclo de vida más corto, que es el que consiste en difundir información para que se crea, para que resulte creída por los distintos públicos a los que se dirige. Pero hay otro modelo de desinformación que tarda más tiempo en entrar, en surtir efecto, pero que es más efectivo a largo plazo, que es el modelo que consiste en que al final el público no crea nada, no sepa qué creer, que llegue un momento en el que dude no ya de la información oficial, sino de cualquier clase de información. Y el efecto final ya no es la sospecha, es la desconfianza y el desinterés. Uno finalmente opta por no creer nada de lo que se le presenta. Claro, cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva, vemos que ha habido campañas históricas terribles en sus efectos, no solo en relación a Polonia, sino en relación a las democracias. Los totalitarismos han empleado históricamente estas herramientas. Yo traía dos ejemplos históricos que podemos recordar. El llamado incidente de Gliwice, cuando se creó una falsa agresión de Polonia contra Alemania. En realidad quienes la perpetraron fueron agentes alemanes, al servicio obviamente del Tercer Reich, para tener un casus belli y un pretexto para invadir Polonia. El segundo caso, menos conocido, pero que a mí me parece también interesante, es el que tuvo lugar con ocasión de las protestas en Poznań en 1956, cuando la legítima protesta de los trabajadores se presentó como obra de agentes extranjeros, de tal manera que se sembraba la duda sobre la verdadera motivación y legitimación de aquellos trabajadores que pedían medidas tan justas como una subida salarial o cierto control en los precios, ¿no? Luego creo que hay otro aspecto, por centrar un poco a qué nos referimos, ¿no? En el caso de las noticias falsas, antes mencionaba Paulina, si puedo, ¿no? Si la puedo llamar así, mencionaba los puntos frágiles del discurso, aquellos elementos que nos hacen reaccionar, el sufrimiento de los niños, el sufrimiento de las personas desamparadas, la injusticia o la, si se quiere, la indignidad de determinadas conductas. Junto con eso, hay algunos otros rasgos que nos interesa destacar. Primero, se presentan como noticias, y aquí hay una diferencia con la agitación y con la propaganda. Muy a menudo la agitación y la propaganda consistían en consignas. No pasarán o la que sea. Aquí se presentan con la apariencia de un contenido de actualidad, de un contenido noticioso. Luego utilizan un contexto familiar para los públicos que se presentan y actúan sobre el marco de conocimiento. Y de nuevo, aquí nos encontramos que cuando en torno a un país se construye un marco de país belicista, por ejemplo, de país que tiene interés o que alberga ambiciones sobre su vecino, encontramos las campañas que, por ejemplo, pretenden presentar la ayuda polaca como el deseo de anexionarse o de quedarse con parte de Ucrania occidental. Cuando nos encontramos con el intento de dividir a la sociedad en la materia de los refugiados, el esfuerzo que ha hecho Polonia para ayudar a los refugiados ucranianos es un ejemplo para la humanidad. Ha habido casos, algunos los conozco directamente, no del año 2022, del año 2014, 2015, 2016, donde se ha facilitado educación, asistencia sanitaria, todo lo que fuera necesario. Y sin embargo, se trata de dividir a la sociedad presentándolo como un agravio comparativo
respecto de las necesidades que tienen los nacionales. Y me parece que es importante destacar esto, porque las noticias falsas no necesariamente tratan de producir un efecto a corto plazo, sino de crear unas dinámicas sociales que terminan fracturando, que terminan rompiendo. Por terminar, hay antecedentes también de los límites de la información falsa. Nadie tuvo tanto poder como la Unión Soviética a la hora de controlar el discurso y, sin embargo, no pudieron hacerlo con ocasión del incidente de Chernóbil. Y la verdad sobre Chernóbil se terminó conociendo, se terminó descubriendo, a pesar del poder que tenía la Unión Soviética en materia de control de la información. Quiero decir con esto que la reflexión sobre las noticias falsas es también la reflexión sobre sus límites, no únicamente sobre sus efectos, sino también el modo de contrarrestarlos, para lo cual, como decía antes, las humanidades son centrales, la filología. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, es algo esperanzador pensar que esto tiene sus límites. Luego, le agradezco estos ejemplos que ha dado, que son ejemplos importantes desde la óptica polaca, ¿no? Que hemos sido, digamos, como un país, Polonia ha sido objeto de varias campañas de desinformación, pero no necesariamente tenemos que centrarnos en Polonia, ¿no? Porque es un fenómeno global y por eso quería preguntar a otra experta, a Paulina, si eso es un problema europeo, problema mundial, y en qué medida afecta el mundo, geográficamente hablando. Sí, el problema de la desinformación es un problema mundial. Volveré un ratito a los medios sociales. El 60% de la población del mundo usa medios sociales, plataformas sociales. Eso nos muestra cómo estamos amenazados por la desinformación propagada. No solamente en política, problemas económicos, sociales. Como un ejemplo concreto, podría decir en TikTok. Hay investigaciones de Brookings Institute. En 40 minutos desde crear una cuenta en TikTok para encontrar a informaciones desinformativas sobre la invasión rusa sobre Ucrania, sin buscarlo activamente. Aparecen sin buscar en buscador Ucrania. En 40 minutos nos encontramos estas informaciones. Eso nos muestra cómo el Internet está absolutamente saturado de este tipo de informaciones, pero eso se refiere no solamente a nuestro patio de nuestra casa, sino todo el mundo. Lo que dijo mi interlocutor, dice, falta una verdad objetiva. Es decir, crear un ruido de información que al final los receptores no saben en qué pueden creer y al final dejan de interesarse completamente por la política. Es lo que ocurre ahora en Rusia. La sociedad rusa está tan alimentada por las informaciones, por los medios propagandísticos del Kremlin, que la mayor parte de la información creada por los canales de televisión, que es mi primera fuente de información, la mayor parte de los periodistas o propagandistas del régimen están dentro de las sanciones europeas por propagar informaciones falsas, informaciones de obvia. Y el apoyo social de la invasión rusa en Rusia todavía es bastante grande. Es el efecto de esta desinformación. Unas entrevistas hechas, encuestas en las calles de San Petersburgo o Moscú. Los transeúntes no quieren contestar a las preguntas, también velando por su propia seguridad, pero siempre dicen, no me interesa la política, no me interesan los acontecimientos recientes.
A eso pueden llevar las proactivas campañas de desinformación. Crear el ruido informativo es muy nocivo. En las sociedades democráticas es impensable. En cuanto a, digamos, ampliamente el resto del mundo, les habrán llegado informaciones sobre todo en los países africanos, están amenazados por una crisis alimentaria, por lo que pasa en Ucrania, el bloqueo de los puertos ucranianos. Hay información que los alimentos no podrán llegar como normalmente, como hasta ahora, a los países africanos. Hay muchos países africanos que dependen totalmente de la alimentación del trigo ucraniano. Entonces veían hambre por delante. Y este hilo sigue siendo utilizado por la máquina de desinformación rusa, que muestran que en África es la Europa occidental que está detrás de la situación de la crisis en África, que las sanciones antirrusas nos amenazan con una crisis alimentaria, lo cual no es verdadero, porque las sanciones contra Rusia nunca tocan alimentación. Es una mentira directa, pero esas mentiras en esos países que están bastante lejanos a lo que ocurre en nuestro entorno geopolítico en Europa, pues tienen ese lugar, esta creencia que eso es verdad. Nosotros, en un principio de la invasión, hemos tenido en Polonia en los primeros días de la guerra hemos tenido una afluencia enorme, serán decenas, cientos de miles de personas que llegaban a la frontera, y de la Ucrania querían salir de Ucrania también los ciudadanos de países terceros, los estudiantes de otros países querían también pasar a Polonia. Entonces, en un primer momento, primero tenían prioridad mujeres y niños, y empezaron a disponerse las noticias que hay una discriminación racial en la frontera polaca. Había una campaña en África de influencias de criticar y culpar a Polonia de la segregación de refugiados de otro color de piel. Nosotros hemos luchado con esto porque estábamos absolutamente convencidos sobre la falsedad de esa constatación, pero hemos visto cómo la nueva tecnología, en qué grado muy grande, permitió propagar ese tipo de narraciones. Ustedes ya saben ustedes lo que es hashtag en el Twitter, en situación concreta sobre un tal racismo de la frontera, se usaban los hashtags que no tenían nada que ver con los acontecimientos verdaderos. Se trataba de que se difundiera a mayores número de receptores este tipo de noticias. Era parecido las campañas en África sobre el papel de Rusia en la invasión de Ucrania, lo que se vio reflejado en las votaciones en la ONU, donde había cada vez más países que estaban votando contra las sanciones contra Rusia. Y se ve que este tipo de propaganda es cada vez más efectiva en algunas partes del mundo. Entonces, nosotros en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que trabajamos sobre desinformaciones, estamos sensibilizando sobre el sur global del mundo. Se propagan las narraciones falsas y caen en un terreno abonado. No es solamente problema de Europa, es problema global de todo el mundo. Tendremos que confrontarnos con ello también rápidamente cuando la tecnología nos permitirá
que podremos manipular las imágenes, como les he mostrado, generadas rostros humanos. Se podrá falsificar las imágenes, se puede manipular una imagen, el estacionamiento de las tropas en tal o otro sitio. Eso se puede influir entonces en el propio, digamos, campo de batalla, en los resultados de una guerra física. Tenemos empresas, existen, que ofrecen unas tecnologías por un precio bastante barato que permiten manipular las fotografías. Yo hablo de esto de un entorno muy negativo, pero quiero corroborar las opiniones de los profesores que me han precedido. La necesidad de crear una conciencia sobre la construcción de la desinformación que se debe tener lugar en la universidad, en los colegios, en la secundaria, crear la conciencia de cómo se puede verificar informaciones que pueden ser falsas, cómo buscar herramientas para luchar contra eso, por qué no debemos creer en todo lo que aparece en Internet. Es una tarea para nosotros, pero también para todos ustedes, sobre todo para los jóvenes que entran en su vida profesional, para que estén muy sensibilizados con estos aspectos. Quizás siguiendo el hilo de este debate, voy a preguntar al profesor precisamente sobre esto, si hay algún remedio. Sabemos que esto tiene límites, pero hay que buscar solución. Hay remedios. Są, prawda, środki przeciwko temu. Paulina, już mówiłam o tych tak zwanych środkach społecznościowych. No solo de viralización, de algo de lo que se habla menos, de almacenamiento casi infinito. De tal manera que pasa con las mentiras, como el famoso libro de La mentira que no ha querido morir, ¿no?, de Hadassah Benito, sobre los protocolos de los sabios de Sion. Una mentira que cada cierto tiempo parece haber muerto y cobra nueva vida y resurge, ¿no? Lo que pasa es que me acordaba de Hannah Arendt. Cuando Hannah Arendt cuenta en Los orígenes del totalitarismo, ella recuerda que hay varias instituciones que son necesarias para que un sistema de propaganda funcione. Menciona la censura. A medida que vamos teniendo cada vez más pluralismo y cada vez va siendo... Pensaba ahora en pluralismo de medios de comunicación, no tanto de canales, ¿no? A medida que los criterios editoriales se van haciendo más rigurosos respecto a la verificación de la información, vamos teniendo una alternativa. Es cierto que hay multitud de canales, pero no todos tienen la misma credibilidad. Luego pensaba en el papel de la violencia. Claro, hay un punto en el cual el acceso a las fuentes pone en peligro a las propias fuentes. Estaba acordando de la famosa película de Agnieszka Holland sobre Gareth Jones, el periodista que se infiltra en Ucrania durante el Holodomor y cuenta lo que está sucediendo allí, ¿no?, a riesgo de su propia vida y poniendo, por supuesto, como se dice en los toros, poniendo a la femoral, ¿no?, arriesgándose a que lo arrestaran y a que lo deportaran y finalmente teniendo el terrible final que tuvo al cabo de unos años. Y luego pensaba también en el poder del adoctrinamiento. Es verdad que en paralelo a las noticias falsas de los medios y de los medios sociales está la penetración de las noticias falsas en el sistema educativo y su aceptación y su normalización como parte del relato histórico. Antes recordábamos la película de Baida, donde aparecen estas cosas, ¿no? Pero sí creo que hay alternativas. Antes hablaba de la educación humanística. Dado que estamos en un festival de novela policíaca y su prima hermana, la novela negra, pues voy a hablar un momento de una novela negra, Número 0, de Umberto Eco, que no es en rigor una novela negra como las de Dashiell Hammett, no es Cosecha Roja, pero que trata de la figura de un director de periódico que crea un medio de comunicación, un editor que crea un medio de comunicación para difundir noticias falsas y dedicarse a uno de los negocios más antiguos desde que existe la prensa, que es la extorsión mediática, y cobrar a cambio de difundir o no difundir determinada información. Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, las humanidades, la filología, devolver a las palabras su sentido, ser rigurosos con el lenguaje, ser rigurosos con el relato, contribuye a formar un carácter, que es un término quizá
del humanismo clásico, formar un estado de opinión de sospecha frente a este tipo de informaciones. Claro, esto implica también para las personas que nos interesa no solo la educación, sino la reflexión sobre las causas de las cosas, tratar de identificar los problemas profundos, la constante dispersión de la atención, que a veces nos impide tomar un cabal conocimiento de lo que sucede. Antes estaba pensando en la política de apoyo a Ucrania por parte de Polonia, que comenzó mucho antes de la acogida masiva de refugiados, que comenzó con becas a estudiantes, con ayudas a jóvenes, con programas de capacitación. Es cierto que esta tarea es central a la hora de preparar a una sociedad para hacer frente a las noticias falsas. Estoy pensando en los programas de televisión en los cuales se explica la noticia falsa, se refuta y se muestra qué es lo que ha sucedido realmente. Pero me parece que, por volver un momento a la literatura, la solución a largo plazo pasa por un nivel más profundo de la cultura. No solo por las ciencias de la información, el periodismo, que es importante, no le quito un ápice de importancia. Pero creo que lo que verdaderamente prepara a una sociedad es más, para hacer frente a este tipo de problemas, es más el núcleo duro de las humanidades, la filosofía, la historia, la literatura, la geografía, el arte, la música, las disciplinas que forman el espíritu, las que nos preparan para elaborar juicios, para mantener la claridad moral en situaciones en las que se nos trata de manipular. Me estoy acordando de la estrategia de guerra híbrida en el invierno de 2021 en la frontera con Bielorrusia, donde se trataba de presentar como una aparente, voy a poner ahora unas comillas, crisis humanitaria, sin más, lo que era una situación inducida y creada artificialmente, deliberadamente para crear una crisis humanitaria, empleando a civiles y creando una situación en la que se presentaba a un Estado como culpable de una política, si se quiere, de deshumanización, cuando en realidad el problema era una acción de guerra híbrida, era una acción casi militar. Lo que nos prepara para mantener la claridad moral son las disciplinas profundas del espíritu. Y creo que ahí me acordaba de Viktor Klemperer, un filólogo, que precisamente advierte de la manipulación del lenguaje en la Alemania del Tercer Reich, de la importancia de devolver a las palabras y a los términos su sentido. Si todo el mundo, si a todos se lo llama por igual, al final nada es nada. Así lo veo. Bueno, de verdad estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es un tema muy, muy amplio y muy profundo y que requiere una mirada más amplia que solamente el periodismo, ciencias de información, que también es muy importante, porque tenemos diferentes medios tradicionales, medios nuevos, redes sociales, pero también el papel de la educación, de la formación, todo esto es importantísimo. Pero ha tocado también un tema que quizás me hace pensar en un tema importante que podría aportar otra experta, Paulina, lo de manipulación del lenguaje. Hemos visto cómo se manipula imágenes y cómo se manipula el lenguaje. ¿Algún ejemplo o cómo lo ve como experta en este tema? Ya en parte lo he mencionado un poco, porque lo que se utiliza normalmente, la técnica utilizada en manipulación del lenguaje, son esfuerzos dirigidos a darle un toque más emocional posible. Para que el lenguaje sea emocional, entonces es más creíble. No tanto más creíble, es más fácil de calar en las personas que también reaccionan de una manera emotiva. Los contenidos, incluso que se refieren a la discusión sobre temas bastante fríos, se puede transmitir de la manera con carga emotiva que caen en un terreno abonado. Están más propagadas, son más retuiteadas y esa es la técnica más utilizada. En la desinformación también se utiliza las traducciones automáticas.
y vemos que en la lengua de destino algo ha pasado, no, esta traducción es buena, e incluso si la traducción no es buena, si tiene una carga emocional, sigue siendo retuiteada, transmitida y propagada. Nosotros hemos visto en Polonia los ejemplos de los en Telegram. En el Telegram son calcos, se observa calcos lingüísticos del ruso, que son informaciones rusas traducidas que en polaco no suenan del todo bien. Sin embargo, cuando news es emotivo, eso no molesta que el texto no está bien redactado y que se ve que no es original y es fácilmente propagado entre los receptores. Este verano hemos tenido la desinformación sobre que parece ser que los ucranianos que están en Polonia entre los años 16 y 60 que van a ser enviados a Ucrania por decisión del gobierno polaco. Para hacer esto, se ha utilizado unas falsas cartas del ministro de Exteriores polaco, falsas. No estaba mal preparado en polaco, pero una traducción al ruso se veía elementos de un calco del ruso. Entonces se ve perfectamente. Además de estos, a pesar de estos errores lingüísticos, esa información ha sido propagada de una manera enorme. Por otro lado, este nivel lingüístico parece que es importante, pero a veces no importa para divulgar la información. Bueno, lo de las emociones es parte de nuestra vida realmente fundamental. O sea que somos humanos y tenemos emociones. Pero en un debate político, por ejemplo, pues hay que razonar, hay que pensar, hay que reflexionar. Y los medios realmente imponen un tipo de debate, y aquí no solamente estoy hablando de Internet, pero bueno, habitualmente lo veo en televisión, y puede ser televisión española, televisión polaca, donde prima la emoción. Y realmente, digamos, los hechos, los datos, tienen un papel secundario. Nosotros emocionalmente nos identificamos con una parte del debate y da igual lo que nos dice. Desde luego da igual. Puede decirnos una barbaridad, un dato estadístico que no tiene ni pies ni cabeza, pero nosotros le creemos porque es nuestro. En cambio el otro puede decir barbaridades, no nos gustan. Puede decir algo con sentido, no nos gusta, porque emocionalmente ya hemos hecho un juicio. Uno es bueno y otro es malo. Y eso lo vemos en debates políticos, en los medios, lo vemos en Internet. Y realmente aquí una advertencia que en cuanto a la educación, a la formación, que para dar juicio, para opinar, para reflexionar, para debatir, hay que tener en cuenta datos, reflexión, razonamiento y no solamente nuestras opiniones. Pero yo aquí ya me voy a moderar porque creo que nos queda muy poco de tiempo y creo que un debate no sería un debate como tal si no interviniera el público. Entonces quizás algunas personas aquí presentes, asistentes, a los que quiero también agradecer la asistencia y atención, quieren preguntar algo a los expertos que tenemos aquí. Sí, buenas tardes y muchas gracias. Sí que quería saber, yo tengo la sensación de que esta guerra ha comenzado después de que en Rusia haya habido una campaña tremenda de fake news hacia su propia población, ¿no? Que, o sea, se ha engañado a la sociedad rusa sobre lo que supone esta guerra, sobre cuáles son, dónde está su raíz, y quería ver si podían explicar algo de esa campaña hacia los propios rusos hechas por su propio gobierno. No sé si Paulina. Sí, no puedo decir que no en absoluto.
Los poderes rusos estaban preparando la tierra abonada para que los resultados del apoyo bélicos contra Ucrania sean tan altos como son ahora. Fuentes que son considerados como independientes, el apoyo a la guerra alcanza el 70%, a pesar de las imágenes que ellos sí que ven, violaciones, asesinatos, imágenes de los pueblos destruidos, torturas contra los niños, incluso la población civil. Gran parte de la sociedad apoya la invasión. Este nivel es bastante alto. Tenemos que comprender que entre los rusos se intentó formar un síndrome de una fortaleza asediado, que Rusia es una sensación paranoica, que el Occidente está asediando a Rusia. Entonces se ha formado ese convencimiento en la sociedad que tenemos que defendernos. Y entonces esto tenía que apoyar este concepto de autodefensa. Es un elemento de la influencia de cómo tienen que pensar los rusos, cómo lo tienen considerar para considerar o valorar estos acontecimientos que solamente merecen una condena absoluta. Si alguien más quería preguntar. Yo quería... Ah, sí, el profesor Ricardo quería añadir algo. Es que al socaire de esto, no es exactamente sobre la pregunta, pero creo que no es totalmente ajeno. Hay una serie de términos que... Voy a dejar esto aquí, porque este es uno de los temas que requieren. Hay algunos términos que nos estamos acostumbrados a utilizar en el discurso público y en el debate colectivo, que a fuerza de emplearlos, se corre el riesgo de que dejen de significar algo. Lo vemos con términos como nazi o antifascista, o desnazificación. Cuando todo es nazi o cuando todo se presenta como nazi, cuando todo se presenta como antifascista o como fascista, al final los términos dejan de significar lo que inicialmente deberían significar. Estos términos deberían utilizarse con extrema prudencia en general, pero en particular cuando se habla de esta parte del mundo. Los totalitarismos, la invasión de la Operación Barbarroja, la ocupación nazi, alemana nazi, la colaboración, son términos que, sacados de su momento histórico, tienen una enorme carga emocional, enorme, pero que sacados de su contexto histórico y manipulados, se convierten en bombas de relojería retórica, si quieren. Es muy difícil construir un debate. Me acordaba antes de Hannah Arendt a propósito. Hannah Arendt decía que inicialmente era necesaria la propaganda y la agitación, pero que después la propaganda y la agitación eran sustituidas por el adoctrinamiento. Llega un momento en el cual, cuando este tipo de nociones, de vocabulario, de lenguaje, de campo semántico, por usar un término filológico, entra en el discurso, es muy difícil plantear una crítica racional. Es muy difícil entrar en una discusión sobre hechos. Son estos recursos emocionales de los que antes hablaba Paulina, ¿no? Y desgraciadamente estamos dejando de darle a estos términos la gravedad, la seriedad, casi me atrevería a decir el temor que merecen. A fuerza de utilizarlos, están dejando de significar lo que significaban. Esto es peligrosísimo. Porque al final, entonces, si cualquier cosa es nazi, terriblemente nada es nazi. Si se entiende el debate así planteado, es como una intoxicación permanente, se hace irrespirable. Es imposible plantear una discusión. Es imposible tener, no diría ya una conversación, una reflexión, porque hasta la propia reflexión se convierte en sospechosa. Y desgraciadamente creo que esta es parte de la necesidad urgente que tenemos de las humanidades, de depurar el lenguaje. No me refiero a silenciarlo, no me refiero a asfixiar la conversación, no. De depurar el lenguaje,
de exigir a los términos una precisión, un rigor. Hablaba de los sustantivos, pero podríamos hablar de los adjetivos. Si todo es brutal, nada es brutal. La palabra brutal deja de significar. La corrupción, antes hablaba Paulina de la gramática, la corrupción de la gramática a la que estamos asistiendo. Llega un momento en el que las redes sociales imponen una pobreza del lenguaje tan grande, y yo las uso, nada contra las redes sociales como instrumento, pero es un instrumento que tiene limitaciones. La pobreza del lenguaje que terminan imponiendo, las limitaciones del número de caracteres, la manipulación del algoritmo a la hora de privilegiar la fotografía o el vídeo por encima de las palabras, de los términos, terminan haciendo imposible un lenguaje que se suponía que iba a ser más libre, más abierto, más flexible, más enriquecedor. Y yo creo que esta es parte del peligro y de la tristeza del debate en nuestro tiempo. Bueno, yo creo que tenemos que terminar porque son las 18 horas, ¿sí? Entonces habrá tiempo también para preguntar, si alguien quiere preguntar a los expertos ya después del debate, pero tenemos que terminar. Quería agradecer a todos la presencia, agradecer al público y agradecer a los dos expertos que me acompañan. Yo creo que ha sido un debate interesante que nos abrió diferentes perspectivas en humanidades, en ciencias de información, en historia y también en realidad, porque finalmente estamos hablando de realidad, estamos hablando de fake news y de realidad. Sí, luego. Entonces quería agradecer otra vez a todos la asistencia y pido aplauso a los expertos. Muchas gracias.